Daniel fue escrito en tiempos tumultuosos. El libro de Daniel fue escrito para el pueblo de Dios en tiempos de tribulación. Fue escrito para todos aquellos que aman a Dios y que están sufriendo y que están padeciendo tribulación por causa de sus pecados o por alguna otra razón. El libro de Daniel es un libro que deberíamos leer tantas veces como nos fuera posible. Probablemente sea uno de los libros más importantes de todo el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero, si Dios nos lo permite, partiendo desde hoy, comenzar a estudiar todo el libro del profeta Daniel. Hoy vamos solamente a hacer una introducción al libro. Y vamos a ver en primer lugar quién era el profeta Daniel. Su nombre significa Dios es mi juez. Y le sugiero que tenga eso presente, porque el significado de su nombre tiene mucho que ver con el tema y propósito principal del libro. Dios es mi juez. Ese es el significado del nombre de Daniel. Y Daniel era un joven adolescente de entre 12 años y 18 años. Andaría en ese rango la edad de Daniel. Lo más probable es que cuando comienza la historia de su vida en la cautividad tuviese 12 años. Y si usted va al libro, en el capítulo 1, verso 4, se habla de él como un muchacho, un joven o un adolescente. Capítulo 1, verso 4. Era miembro de la realeza judía, de la realeza hebrea, según lo vemos también en el versículo 3 del capítulo 1 de su libro. Por lo que leemos de él, no solamente en su libro, sino en otras partes de la Biblia, como el profeta Ezequiel y en el Nuevo Testamento, Daniel llegó a ser o llegó a destacarse por su compromiso con Dios, su sabiduría y determinación a ser fiel a Dios a cualquier precio, en cualquier contexto o en cualquier circunstancia en la que se encontrara viviendo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo ser fieles a Dios, mantenernos firmes en nuestros principios cuando las cosas comienzan a irnos mal o a no salir como queremos. Su pasión y amor por el pueblo escogido, por su pueblo, por su gente, por su raza, se manifestó en su oración a Dios por su pueblo, que la vamos a ver llegado el momento en el estudio del libro. Dios le dio a Daniel una posición elevada en el imperio babilónico y en otros imperios que le sucedieron después de la caída del imperio babilónico. El profeta Ezequiel, que fue uno de sus contemporáneos, habla de Daniel en su profecía. Si usted va al capítulo 14, versículos 14 y 20 del profeta Ezequiel, y al capítulo 28, versículo 3, usted va a encontrar que Ezequiel menciona a Daniel junto a Noé y a Job. Y eso nos habla de la estatura espiritual que Daniel, siendo apenas un jovencito, había alcanzado. Era un hombre, aunque joven,
de gran testimonio, era un hombre de integridad, era un hombre que gozaba de la bendición de Dios ante todos sus contemporáneos, no solamente judíos, sino también paganos. Pues tuvo que vivir, dice bien, Daniel vivió la mayor parte de su vida en el paganismo, en una nación pagana. Él fue deportado a Babilonia cuando tenía alrededor de 12 años y nunca más volvió a su tierra. Se cree que murió muy anciano en la cautividad, o ya después de la cautividad, pues él pudo ver por la gracia de Dios el regreso de muchos de sus compatriotas, de sus hermanos a su tierra. Ahora bien, ¿en qué periodo o contexto histórico le tocó vivir a este joven? Vamos a ponernos un poco en contexto para entender mejor la vida de Daniel. En la historia de la vida de Daniel, hermanos, comenzó en el ocaso del reino de Judá, aproximadamente por allá por el año 640, entre el 640 y el 609 antes de Cristo. Para los que no saben, antes de Cristo las fechas se cuentan en orden decreciente. Por eso hablamos del 640 al 609 hasta llegar al año 0 de nuestro Señor Jesucristo, y luego comienza a contarse 1, 2. Así es la cronología en la historia. Entonces, en tiempos de Josías, aproximadamente entre 640 y 609 antes de Jesucristo, comienza la historia de la vida de Daniel. Después de Josías está el reinado de Joacás en el 609 a.C., luego le siguió Joacín 609 hasta el 598 a.C., a Joacín le sucedió en el trono Joaquín entre el 598 y el 597 a.C., luego Sedequías 597 al 586 antes de Jesucristo. Si todos esos reyes de Judá, que fueron reinos cortos, encajan ya en la historia de vida del profeta Daniel. Eso es en lo que toca al reino del sur, que era el reino de Judá. Ahora, pero su vida no terminó en el reinado de ninguno de estos reyes, sino que su vida se extendió por todo el periodo del exilio, la cautividad babilónica, es decir, alrededor del año 605 y el año 539 antes de Jesucristo. Ya Daniel está en la cautividad en el imperio babilónico, gobernado por Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor, emperador babilónico, luego está Belsasar, luego viene el imperio medo-persa, con Ciro, con Darío. Daniel vivió todo ese periodo, así que tuvo una larga vida. Daniel vivió más de 80 años y pudo ver a todos esos reyes en el reino de Judá, y también fue testigo del gobierno de Nabucodonosor, el gobierno de Belsasar, el gobierno de Ciro y de Darío el Medo. Una larga vida tuvo el profeta Daniel. Ahora, cabe señalar que tanto Nabucodonosor como los que le siguieron hasta Darío el Medo fueron gobernadores de imperios mundiales, fueron reinos que gobernaron todo el mundo conocido en su época. Es lo que pudiéramos decir hoy, un país como los Estados Unidos, que es la primera potencia, todavía se habla de Estados Unidos como la primera gran potencia económica y militar del mundo, aunque eso va cambiando poco a poco, pero sería algo parecido a los Estados Unidos actuales. Quizás se podría comparar a lo que está haciendo China, ya viene siendo China en este momento, algo así, pero para su época eran súper
potencias y habían sometido a todo el mundo conocido en aquel entonces. Ahora, el año 606 antes de Jesucristo, yo no acostumbro a dar fechas porque las fechas nunca son exactas, pero bueno, en este caso, como Daniel es un libro que ha sido tan atacado, entendí conveniente dar algunas fechas, pero siempre las fechas son aproximadas. En este caso, no hay un consenso unánime en cuanto a las fechas exactas, así que las estoy dando, pero no vayan a perder el sueño con las fechas. Aproximadamente en el año 606 antes de Jesucristo, ese año marcó la llegada de Daniel y muchos otros cautivos del reino de Judá a Babilonia. Y Daniel fue del primer grupo de los judíos que fueron deportados por Nabucodonosor a Babilonia. En el año 539, ya mucho tiempo después del año 606, Ciro, quien era el rey de los medos y los persas, conquistó a Babilonia. Eso fue año 539, repito, antes de Jesucristo. ¿Por qué doy esta fecha? Porque es probablemente el año 539 antes de Jesucristo, el año en que se escribió el libro del profeta Daniel. Pudo haberse escrito en este año o algún tiempo después del año 539 el libro del profeta Daniel. Eso sería, para ser quizás un poco más preciso, en el siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Jesucristo. Ahora bien, el mundo que Daniel tuvo que enfrentar, hermanos, no es muy diferente al mundo en el que usted y yo tenemos que vivir. Aunque nos separan siglos de distancia, más de 20 siglos, desde el siglo VI hasta el siglo XXI, en el que vivimos nosotros, nos separan más de 20 siglos. Sin embargo, el contexto histórico, el contexto espiritual, la realidad en la que viven millones de hombres en nuestro tiempo, no es muy diferente a la que vivía el pueblo de Dios en los días de Daniel. En el caso de la nación hebrea, el pueblo de Daniel, el pueblo judío, ellos estaban viviendo en un tiempo de gran apostasía y abandono de Dios. Los judíos se habían alejado de Dios en los días de Daniel. El profeta de Jeremías es el que probablemente describe mejor la realidad de la nación judía en los días de Daniel. El reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón. A partir de la división del reino en días de Salomón, comenzó un creciente proceso de decadencia espiritual en la nación judía. Ese proceso de decadencia quedó marcado primeramente con la caída del reino del norte, Israel, con el reino de Samaria, las 10 tribus del norte. Luego de la caída del reino del norte, le seguiría la caída del reino del sur. Y es precisamente en ese periodo histórico en el que el reino del sur cae, en el que Daniel comienza a vivir. Como ya dijimos ahorita, Daniel pertenecía a la nobleza, a la realeza judía de entonces. Y aunque era apenas un jovencito de unos 12 o 13 años, cuando cae el reino de Judá, Daniel tuvo que sufrir las consecuencias del pecado de su nación. Daniel tuvo que sufrir las consecuencias del pecado de toda la nación. Siendo joven, íntegro, comprometido con Dios, Daniel tuvo que sufrir las consecuencias. Eso también nos habla mucho a nosotros.
A veces por alguna razón propia y extraña de la vida, Dios puede permitir en su soberano propósito que, siendo usted un buen cristiano, un buen hijo de Dios, una persona comprometida con Dios, tenga que padecer algún tipo de persecución, opresión o tribulación. Eso puede suceder y no nos debería extrañar. Pues como dijo ahorita, el contexto de ellos en aquel entonces no es muy diferente al nuestro. ¿Cuántos de ustedes son creyentes fieles a Dios? ¿Cuántos de nosotros no estamos tratando de esforzarnos por ser fieles y comprometidos con Dios? Pero tenemos que padecer las consecuencias del pecado de una nación atea. ¿Se dan cuenta? No es tan diferente el mundo de Daniel con respecto al mundo mismo. Amados, el abandono de la palabra de Dios y la idolatría eran la nota que marcaba el estilo de vida de la nación de Israel en los días de Daniel. Abundaban los falsos profetas. Si usted lee el libro de Jeremías, campeaban por sus respetos los falsos profetas. Y los reyes seguían a los falsos profetas, no hacían caso al profeta Jeremías. Las innovaciones en el culto eran algo normal por aquellos días. Habían mezclado el culto a Dios con prácticas paganas de las naciones alrededor de ellos. En el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 24 y 25, si usted quiere profundizar un poquito más para conocer el ambiente espiritual de la nación, pues váyase al segundo libro de Reyes, capítulo 24 y 25, y usted va a tener una idea de en qué condición espiritual estaba la nación hebrea. Jeremías, en el capítulo 25, versículo 1 al 14, también describe vívidamente la realidad espiritual de la nación hebrea. El capítulo 39 de Jeremías, versículo 1 al 7, también nos da detalles, al igual que el número 52. Entonces, Jeremías, en ese periodo, fue el profeta que más se destacó. Aunque hubo otros profetas, como el profeta Ezequiel, que también profetiza en la cautividad, Jeremías profetiza viviendo en la nación, antes de la cautividad. Así que el preludio de la cautividad, Jeremías es el profeta del preludio de la cautividad. Y el Jeremías tuvo que padecer a manos de la religión organizada, de la religión oficial hebrea, por causa de su fidelidad, por causa de su compromiso con Dios. Leas el libro de Jeremías y si nunca se lo ha leído, usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender. Ahora bien, en todo ese ambiente de apostasía, de idolatría, de innovaciones en el culto a Dios, en todo ese ambiente de abandono de la palabra de Dios, es lógico que algo Dios hiciera. Y Dios hizo lo que Él tenía que hacer como Dios. Dios vendría sobre la nación y Dios se manifestaría ante la nación como aquel que es fiel y cumplidor de sus promesas. Marque eso, no se olvide de eso. Pero curiosamente, en este caso, Dios se manifiesta como fiel cumplidor de sus promesas sobre su pueblo, pero las promesas que Dios va a cumplir no son promesas de bendición. Nosotros estamos acostumbrados a las promesas de bendición y por eso cualquiera de nosotros quizás tenga en su casa su cajita de promesas de Dios. Pero en este contexto de abandono de la palabra de Dios, de idolatría, de apostasía, de culto corrompido, de innovaciones en el culto a Dios, Dios no se manifiesta para cumplir promesas de bendición, sino promesas de juicio.
sobre su pueblo. Promesa de maldición sobre su pueblo. Así que no solo las palabras de Jeremías se cumplirían. Jeremías profetizó juicio. Antes de llamar al arrepentimiento, antes de invitarlos a volver a Dios, o antes de profetizar juicio, Jeremías los llamó al arrepentimiento, los convocó a volver a Dios. Ellos rechazaron el llamado de Dios por medio de Jeremías, y entonces Jeremías profetiza juicio. Capítulo 25 del libro de Jeremías, usted lo puede leer, y ahí claramente va a ver cómo Jeremías denuncia el pecado básicamente de ellos. Ahora, no solamente Jeremías profetiza juicio sobre ellos, sino que muchísimos siglos antes de Jeremías, por medio de Moisés, Dios hizo una advertencia a la nación cuando apenas habían salido de Egipto, cuando apenas se habían sido sacados del mundo impío para ir a una tierra que fluía leche y miel. Dios le dio promesas de bendición, pero también les dio promesas de maldición si ellos no obedecían a Dios. Y es ahora, en los días de Daniel, miles de años después, que Dios viene sobre ellos para cumplir su promesa, y no de bendición sino de juicio. Por eso dijimos ahorita, Dios se manifiesta como aquel que es fiel cumplidor de su palabra, de sus promesas. Ahora, ¿dónde encontramos esas promesas que fueron dadas mucho antes de Jeremías, por allá por los días de Moisés o por medio del mismo Moisés? Los que toman notas, ahí les doy. Levítico capítulo 26, versículos 14 al 46. Levítico capítulo 26, versos 14 al 46. Y el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 68. Solo voy a dar esos dos textos, creo que son bastante claros. Deuteronomio 28, 15 al 68. Esta palabra de Dios, dada por medio de Moisés en Levítico y Deuteronomio, llegarían a su cumplimiento en los días del profeta Daniel. De manera, hermanos, que Daniel tuvo que vivir en un tiempo de cumplimiento de una palabra profética de Dios, la cual consistía no en bendición, sino en juicio sobre el pueblo escogido a causa de sus pecados. Pecados que podrían definirse de muchas formas. Si usted lee el texto en Deuteronomio y Levítico, va a encontrar muchas maneras de describir el pecado de la nación hebrea. Pero básicamente el pecado de ellos consistía en el abandono de la palabra de Dios, en el rechazo de la santidad de Dios para seguir al mundo con sus pasiones, deleites e innovaciones. Básicamente el pecado fue el abandono de Dios, el abandono de la santidad de Dios, de su palabra. Jeremías capítulo 25, vuelvo a repetirlo, 1 al 14, ahí usted lo puede leer. Yo les voy a leer rapidito algunas maneras en las que Moisés, cientos de años antes, siglos antes, describe cómo sería el pecado de ellos. Versículo 20 de Deuteronomio 28, usted puede leer allí, dice Dios, por medio de Moisés: a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Abandono de Dios. ¿Por qué? Por seguir la maldad, las prácticas del mundo impío en el que vives. Ese es Deuteronomio 28, 20. En el versículo 45 de ese mismo capítulo 28 de Deuteronomio, dice Dios por medio de Moisés: por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. No prestaste oído a la palabra de Dios.
para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Ese es el pecado. Abandono, desatender, rechazar la palabra de Dios. Verso 45. Pero mire, verso 47 también dice: por cuanto no serviste a Jehová. El guardar la palabra de Dios y el servir a Jehová van de la mano. Y una consecuencia de no guardar la palabra de Dios es negarse a prestar algún servicio a Dios. Hagamos eso, que lo haga María, que lo haga Chuchito, que lo haga Caleb, que lo haga William, que lo haga Leider, que lo haga cualquier otro. Ese no es mi tarea, esa no es mi responsabilidad. Cuando la gente piensa o actúa así es porque ha desatendido, ha dejado a un lado, no le interesa para nada guardar la palabra de Dios. No le interesa para nada obedecer la voz de Dios. Mire el versículo 58 de ese mismo capítulo de Deuteronomio. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Si no guardas, si no cuidas de practicar la palabra de Dios, el juicio va a venir sobre ti. Le está diciendo Dios por medio de Moisés en aquel entonces. Ese es el pecado en los días de Jeremías y Daniel. Ellos rechazaron tener en cuenta la palabra de Dios, practicar, aplicar la palabra de Dios a su vida. Como consecuencia, Dios vino sobre ellos y se manifiesta como el fiel cumplidor de su palabra, pero una palabra de juicio es la que Dios está cumpliendo. Y así hay muchos más textos que no lo voy a dar para no ser demasiado extenso en esta manera. Estas son solo algunas maneras en las que se describe el pecado de la nación. Si usted, y les lo voy a dejar como tarea, examina en casa, le hace el pasaje levítico, usted va a descubrir otras maneras. Y hay una de ellas que a mí me llama mucho la atención, fíjese bien, y es esta: es que no guardaron el año de reposo. Había que guardar un año de reposo para la tierra. Usted trabaja la tierra, es un agricultor, la tierra produce su fruto cada año, pero al séptimo año había que darle reposo a la tierra. Entonces usted tiene que preparar mercancía para cuando viniese ese año de reposo, usted pudiese tener con qué vivir y que la tierra pudiera recuperarse en ese año de reposo para luego seguir. Era una ley de Dios. Ellos rompieron hasta con eso. No guardaron el año de reposo. Esa fue otra de las razones por las que Dios vino sobre ellos en juicio. Ahora vamos a hacer una breve aplicación hasta aquí. Y es la siguiente: que no deberíamos olvidar, hermanos. No te olvides de esto. Si realmente has nacido de nuevo, no te olvides de esto. Métetelo aquí, en el disco duro de tu memoria. El abandono de la palabra de Dios para seguir cualquier forma de religión o tus propios intereses, la religión que tú mismo te inventes en tu mente y en tu corazón, al igual que la perversión del culto a Dios con prácticas que Dios no mandó en su palabra, sino que son propias del mundo pagano, del mundo perdido, del mundo impío, acompañado por un trato indiscriminado o explotación de la tierra, traen como consecuencia el juicio de Dios, no solamente sobre el pueblo escogido, sino sobre toda la humanidad, hermanos. Somos responsables no solamente por cuidar nuestra relación con Dios, sino la tierra, el mundo que Dios nos dio. Y le vamos a dar cuenta a Dios un día por eso. Eso es importante. El abandono de la palabra de Dios para seguir cualquier forma de religión mundana, la perversión del culto a Dios con prácticas paganas, trayendo a la iglesia al culto lo que Dios nos mandó. Hace unos días un pastor
me comentó que en una predicación está tratando de enseñar a su iglesia la adoración bíblica, y en medio de su enseñanza alguien le preguntó: pastor, ¿y no seríamos un poco pragmáticos? Fue la palabra que me dijo, o esquemáticos. Si lo hacemos así, ¿no debíamos dejar que la gente tuviese cierto grado de libertad y sean espontáneos? Él me hizo ese encuentro y le dije: estás metido en grave problema, porque para nada Dios dejó en manos de la nación de Israel el ser espontáneos a la hora de construir el culto a Dios. Al contrario, Dios le dio las instrucciones detalladas a Moisés de cómo debía ser el culto, y no le pidió opinión ninguna a Moisés. Le dijo: todo esto debes hacerlo así. Y si algo leemos en el Pentateuco es que Moisés se esforzó siempre por hacer todas las cosas como Dios le había mandado. Acúsenos de pragmáticos, si es que la palabra encaja, me parece que no. De legalistas, pueden acusarnos de lo que sea. El culto no es para que la gente venga a desahogarse brincando. O sea, me gusta brincar, sí, me gusta brincar. Me encanta brincar. Si tenemos que brincar, brincamos. Pero el culto no es para eso. El culto no es para que yo me sienta bien, sino para que por medio de una adoración, como Dios manda, Dios sea glorificado, y en la medida en que Dios es glorificado, nosotros somos bendecidos. Primero tenemos que llevar a Dios una adoración, como dije en una ocasión, la adoración que nace de un corazón arrepentido, que ha conocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped morador. Elevamos esa adoración a Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos así, sucede lo que dice el Salmo 133. ¿Saben qué dice? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Eso es consecuencia de una adoración a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Eso es consecuencia de fijar la atención, la mirada en la palabra de Dios, de mirar al libro para ver cómo dice Dios que debemos vivir y ajustarnos al programa de Dios en el libro. No es resultado de las innovaciones, no es resultado de la espontaneidad. Esa es una mentira del diablo muy bien disfrazada, metida en la iglesia del siglo XXI. Y debemos tener cuidado con esas cosas, hermanos. Ahora bien, como pueblo de Dios somos responsables de cuidar, de poner por obra todas las palabras de Dios. Eso incluye, como dijimos ahorita, el cuidado del medio ambiente, no destruirlo, el medio ambiente. Yo me quedé pasmado. Una de las cosas que me llamó la atención cuando fui por primera vez a Estados Unidos, ¿sabe qué es? Que si a usted lo cogen tirando basura en la calle, le van a pegar una multa. Si usted va en su carro manejando por la carretera y de repente en el camino usted ve que Doña Pata va cruzando la calle con todos sus patitos y usted no para dejar que Mamá Pata pase con sus patitos, se puede buscar un problema con la autoridad si lo sorprenden atropellando a Mamá Pata. ¿Tiene muchas cosas malas? Diga, aquí se habla muy mal de los Estados Unidos, en este país eso lo sabemos. Pero no todo es malo del otro lado del río. Nadie se engaña. Tenemos responsabilidad también con el mundo, con el medio ambiente, con la naturaleza. Y necesitamos trabajar también en base a eso. Vamos a seguir. Mire, Pablo cuando escribe a los romanos, Pablo dice que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, esperando el día de su redención. ¿No recuerdan ese texto? Por allá por Romanos 8 creo que es donde está, no estoy muy claro si es en el capítulo 8 o más adelante.
Pero siempre que leo esas palabras de Pablo, no puedo dejar de pensar que tengo una responsabilidad, porque la creación gime. ¿Se imaginan el clamor de la creación pidiendo a Dios por su redención? Es una manera de mostrar cuánto daño nosotros hemos causado al mundo con el pecado. No entendemos el lenguaje de los árboles ni de los animales, cómo la creación se relaciona con el Creador. Sabemos de nosotros que en el lenguaje nosotros podemos hablarle a Dios, pero sea que Pablo esté hablando en un sentido poético, alegórico, es cierto que le hemos causado tanto daño al medio ambiente, a la creación, que la creación dice el apóstol a los romanos. Eso debería advertirnos, llamar nuestra atención y prestar un poco más de interés a la tierra que Dios nos dio. Pero también, si usted va al capítulo 15 de Juan, Jesús habla de la vid verdadera. Y Jesucristo es muy claro cuando le dice a sus discípulos que a menos que ellos permanezcan en la vid, no son sus discípulos. En otras palabras, a menos que usted y yo permanezcamos en la palabra de Dios, usted y yo no somos cristianos. Usted y yo necesitamos ceñirnos al libro, someternos a la palabra. De lo contrario, las promesas de juicio en cualquier momento vendrán sobre nosotros también. Dios no dejará sin castigo al culpable, amados. Nadie se piense que Dios dejará sin castigo al culpable. Dios vendrá y vendrá en juicio contra todos aquellos que traspasen su palabra. Así que Daniel tuvo que comenzar a vivir en un ambiente bastante difícil para un adolescente. Daniel tuvo que vivir en un contexto bastante corrompido, lleno de idolatría, de toda suerte de maldades. Léanse los pasajes que ya le di en los libros de Reyes, en Deuteronomio, Levítico, Jeremías, y usted verá, era terrible la vida en la nación. Sucedían cosas que todavía, por lo menos, no escuchamos en las noticias que suceden en nuestro contexto, como es el sacrificio de niños en altares paganos. Cosas así pasaban. Habían tirado la palabra de Dios a la basura, literalmente. Fue un ambiente bien difícil. Pero en ese ambiente corrompido tenemos a un adolescente, un jovencito, decidido a ser fiel a Dios. Y aun cuando es llevado cautivo a una nación pagana, todavía él se mantiene determinado a ser fiel a Dios. Eso nos habla mucho a nosotros también en el presente. Yo me preguntaba hace unos días mientras preparaba la introducción, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar a este joven, a este niño, a este adolescente a vivir en un tiempo tan calamitoso? ¿Por qué Dios permite que este joven tenga que nacer y vivir en un ambiente tan corrompido, tanto en su nación como en un imperio pagano? ¿Por qué Dios envía a Daniel a vivir en tiempos de juicio? ¿Por qué no lo envió en tiempos de paz, de gloria, de bendición? Quizás usted se ha hecho esa pregunta muchas veces con respecto de ¿por qué Dios me puso a vivir en Cuba? ¿Por qué no me puso a vivir en Rusia? ¿Por qué no me puso a vivir en Inglaterra? ¿Por qué no me puso a vivir en Estados Unidos? ¿Por qué Cuba, Dios? Y quizás algún día Dios te dirá, cuando estemos en gloria, ¿por qué? Pero mire, yo me pregunté por qué razón Dios pone a Daniel a vivir en ese contexto, en ese ambiente tan difícil, siendo apenas un adolescente. Y tengo varias respuestas. Voy a sugerir varias respuestas. Número uno, para mostrar su fidelidad en el cumplimiento de su palabra, tanto en juicio como en bendición. Y esa es buena noticia, porque Dios visita a la nación en los días de Daniel para cumplir su promesa de juicio. Pero agarre esta, escríbala, memorícela. Dios nunca anunció un juicio sobre su pueblo sin darles una promesa de bendición, de redención.
Ningún padre que ame a su hijo lo castiga. Y luego dice, no le voy a pasar ninguna mano. El padre que ama a su hijo lo castiga. Si le tiene que dar leña, le da leña. Si lo tiene que disciplinar, castigarlo 3, 4 días, lo castiga 3, 4 días. Si tiene que quitar el teléfono un día, una semana, se lo quita. Pero ese luego le pasa la mano. Ese luego le dice, te amo, mi vida, mi muchachita, mi Rosita fresita. Porque es un padre que ama a su hija. Es un padre que ama a su hija. ¿Entienden? Y ese es Dios. Dios viene sobre su pueblo, viene sobre sus hijos en juicio porque han desobedecido. Pero no los deja sin una promesa de consuelo, de bendición. Entonces creo que una de las razones por las que Dios trae a este jovencito a vivir en ese tiempo es para mostrarle eso a su pueblo. Daniel capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 10 y capítulo 10, versículo 14 y capítulo 12, 1 y 2. Solamente lo cito ahora porque en su momento vamos a tocar todos esos pasajes. Pero ahí tenemos la promesa. Una segunda razón por la que probablemente Dios pone a Daniel a vivir en ese contexto es la siguiente: para manifestarse una vez más como el soberano Señor y juez de toda la creación. Dios va a mostrar por medio de Daniel que aunque él ha traído juicio sobre su pueblo, sobre su casa, sobre sus hijos, y él ha escogido a un imperio impío pagano como el babilónico para ejecutar su juicio sobre ellos, eso no significa que Dios dejó de ser Dios y que el Dios de Nabucodonosor es más poderoso que el Dios de los hebreos. No. Sino que Dios va a mostrar por medio de Daniel que Él sigue siendo Dios. Que los dioses de Babilonia son falsos. Que Él es el soberano Dios, juez, Señor victorioso sobre toda la creación. Dios está por encima de los reyes y gobernantes de este mundo. Daniel capítulo 4, versículo 25. Así lo dice clarito el profeta en ese capítulo. Una tercera razón por la que es muy probable que Dios haya puesto a Daniel a vivir en ese contexto es la siguiente, amados. Para recordarnos que la historia tanto pasada como presente y futura, no solo del pueblo de Israel en los días de Daniel, sino de la humanidad entera. Tu historia, mi historia, está en las manos de Dios. Nada se le ha escapado de las manos a Dios. Todo lo que nosotros tengamos que vivir en esta vida, aun cuando no lo entendamos, aun cuando no lo comprendamos, no es un fallo que hubo en el plan de Dios. No es un error que Dios cometió. Dios sabía todo eso. No entendemos por qué permite que sucedan muchas cosas malas en la vida de los hijos de Dios, aun cuando a veces están peleando la batalla por ser fieles. Pero no se escapa nada de su mano. Nada. Dios está conduciendo tu historia, la historia de su pueblo, la historia de las naciones. Está en las manos de Dios. Dice Salomón en el libro de Proverbios, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová, y a todo lo que él quiere lo inclina. Soberano Señor del universo, es el soberano Señor de la historia. Tu historia está en las manos de Dios. Tú eres parte de la historia de Dios. No es que Dios es parte de la historia de tu vida, hermano. Es que tu vida es parte de la historia de Dios. Dios pensó en ti cuando estabas corrompido, muerto en delitos y pecados. Voy a traer a esa mujer, voy a traer a ese hombre para hacerlo parte de mi historia, de mi familia, de mi casa. Así que si estás triste, preocupado, decaído, a veces desesperado, no teniendo ganas de vivir, echa para ti. Tú sigues siendo parte de la historia de Dios. Dios no se ha olvidado de ti.
Él nos enviará. Amén. Daniel capítulo 2, verso 28. Y el verso 44 y siguientes. Una cuarta razón por la que probablemente Dios puso a Daniel en ese contexto es esta, que les comparto ahora. Para mostrarnos que sin importar cuán difícil sea el contexto en el que Él nos está poniendo a vivir, siempre es posible escoger la fidelidad a Dios en lugar de la infidelidad. Daniel y sus 4 amigos, sus 4 hermanos, son una demostración. Ellos escogieron ser fieles a Dios aun cuando fueron llevados al palacio del rey a corromperse. Fueron instados a corromperse, se les sugirió corromperse, se les dio de los manjares del rey. Trataron de llenarle los ojos con todo lo hermoso que el rey podía tener en su palacio. Pero ellos escogieron la fidelidad ante que los manjares de Babilonia. Bueno, eso me recuerda mucho a Moisés. Dice el escritor a los hebreos de Moisés que no estimó ser el hijo de la hija del faraón, sino que renunció a todos los placeres de Egipto para ser parte con el pueblo de Dios, para ser parte del propósito y plan de Dios para su pueblo. Eso fue lo que hizo Daniel y sus compañeros según el capítulo 1, versos 3 y 6 de su libro, el capítulo 3, el capítulo 6 también nos hablan de eso. Así que, hermanos, pudiéramos sugerir como el tema principal del libro de Daniel, teniendo en cuenta esas 4 posibles razones que les comparto, bueno, pues creo que el tema principal del libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre los reinos de este mundo. Ese es su tema principal. ¿Y cuál es el propósito de Daniel o de Dios al desarrollar ese tema por medio de Daniel? Lo escribí de esta manera. El propósito de Dios es el siguiente: revelar o recordar que Él sigue siendo soberano y victorioso juez, salvador, preservador y fiel cumplidor de su palabra para con su pueblo y para con las naciones de la tierra. Daniel capítulo 4, versículo 25, capítulo 10, versículo 14. Un escritor muy renombrado del pasado, al hablar del propósito de Daniel, dice lo siguiente. Dice que Daniel fue concebido para los últimos días, es decir, para esta época que usted y yo estamos viviendo. Y para proclamar, es decir, en estos últimos días, que el Altísimo todavía sigue reinando. Que Dios todavía sigue siendo Dios del universo. Él es el Rey. Y dice este escritor que Dios concede a Daniel el escribir este libro para que todos aquellos a quienes nos tocara vivir este tiempo que estamos viviendo, los tiempos del fin, tiempos de mucha miseria en todas las esferas, en tiempos de dura persecución para los cristianos en muchas partes del mundo, Dios quería recordar a los santos, a los creyentes de los últimos días, que su promesa permanece fiel, incorruptible, y que al final de esta historia que estamos viviendo, Él nos levantará victoriosos, y como dice el salmista, los santos heredarán la tierra. Todos los reinos de este mundo van a pasar, pero el reino de Dios permanece para siempre. Daniel nos va a dar ese mensaje a nosotros. Se lo dio a su pueblo hace más de 20 siglos, unos 26 siglos atrás. Se lo dio a su pueblo
y todavía nos lo sigue dando en el presente. Entonces recuerden que ahorita cuando les di el significado del nombre de Daniel, les dije que lo tuvieran en cuenta, porque tiene mucho que ver el significado del nombre con el tema y propósito del libro. Allí lo tienen. El significado del nombre, ¿cuál es? Dios es mi juez. Eso encaja maravillosamente con el tema y propósito del libro. Comience a leer desde hoy el libro de Daniel. Y deténgase allí en aquel momento en que tratan de acusarlo, porque él todos los días se levantaba y dedicaba un tiempo para orar a Dios. Y cuando se dio una orden de que no se adorara ni se orara a ningún dios que no fuera al dios babilonio, Daniel no cambió de actitud. Él siguió su vida muy normal. Y a la hora de la oración fue a orar a Dios. ¿Qué importaba el edicto del rey? Si el edicto del rey era contrario a la palabra de Dios. Daniel escogió ser fiel a Dios. Y cuando el mundo lo acusa y lo condenan a muerte, Daniel sigue viviendo su vida muy normal. ¿Por qué? Porque Dios es mi juez. Él es el soberano y victorioso juez, salvador, preservador y Señor del universo. Él no cambió, se mantuvo firme en sus convicciones. Eso es importantísimo que no lo olvidemos, hermano. Dios continuamente fue quien juzgó la vida de su siervo Daniel y de sus amigos. También cuando sus enemigos intentaron destruirlo. A Daniel en el foso de los leones, a sus amigos en el horno de fuego. Ellos se mantuvieron firmes porque sabían que el juez último no era Nabucodonosor. El juez último, si lo dijéramos en el contexto cubano, el juez último no es Díaz-Canel, hermanos. No es el Partido Comunista. No. El juez último, hermanos, no es el gobierno ruso con Vladimir Putin o el chino con Xi Jinping. El juez último no es Nicolás Maduro en Venezuela o Joe Biden en los Estados Unidos. Todos juntos son como nada delante de nuestro Dios. El juez último es nuestro Dios. Daniel sabía eso. Sus 3 hermanos estaban convencidos de eso. Hace unos días Isabel fue privada de participar en el concurso nacional de inglés. Ha ganado varios concursos, tiene derecho a su concurso, al final la sacaron. Impíamente, no la dejaron participar. Pero ella sigue siendo nuestra campeona. Sea que participe o no. Ella es nuestra campeona. ¿Por qué? Porque en el resumen final de su historia de vida, Jesucristo es su juez. Amén. Y ella lo hizo a la manera de Dios. Y no quedará sin medalla. Días después, Calais se sacó el primer lugar, también en el nacional. Ganó el nacional. Ahora no sabemos cómo lo ganó. Porque Dios es su juez. Y no nos hemos cansado de enseñarlo a lo largo de los años. Y en última instancia, el premio lo van a recibir ellos de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Eso es importante que usted también lo aprenda. Los hombres pueden traicionarnos, hacernos trampa, maraña, de todo, pero Dios sigue siendo el juez. Él va a venir en juicio, en justicia y en santidad. Bendito sea su nombre. Para siempre. Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar el libro de Daniel? ¿Qué estructura vamos a seguir? Mira, hermano, uno de los libros más sencillos de estudiar en la Biblia es el libro de Daniel. Daniel solito se divide. Capítulo 1 al 6 tenemos la parte histórica. Todo el capítulo 1 al 6 es historia. Desde el 1 hasta el 6, eso es historia. Y lo que vamos a hacer, lo que yo le propongo hacer es que vamos a dedicar a estudiar los primeros 6 capítulos primero. Todo lo que es historia. El resto de los capítulos, del 7 al 12, ya no es historia, es profecía. Es más difícil.
Y hay mucho debate sobre la parte profética de Daniel, porque Daniel, por allá por el siglo VI, ya nos está dando Daniel un resumen de la historia. Yo estaba anoche pensando, digo, qué lindo sería escribir sobre Daniel, pero bajo el título El sentido de la historia y la palabra profética. Porque en tiempos de tribulación Daniel le habla a su pueblo y les muestra cuál es el verdadero sentido de la historia que ellos están viviendo. ¿Cuál es el verdadero sentido y propósito de la palabra profética que Dios ha dado? Esos son los capítulos 7 hasta el 12. Y es inevitable, si vamos a estudiar, cuando tengamos que estudiar capítulo 7 al 12 de Daniel, vamos a tener que volver al libro de Apocalipsis, que ya estudiamos hace varios años. Vamos a tener que volver a Apocalipsis. Porque Apocalipsis es el jimagua de Daniel en el Nuevo Testamento. Inevitablemente tendremos que ir a Apocalipsis y tocar algo del profeta Ezequiel, que también es un profeta que tiene temas escatológicos. Pero bueno, primeramente vamos a ver la sección capítulo 1 al 6, que es historia. Linda, maravillosa historia de fe en esos capítulos. Esas son las dos divisiones naturales, capítulo 1 al 6 y capítulo 7 hasta el 12. Entonces, en ambas secciones, contrario a lo que muchos críticos liberales dicen, ambas secciones giran en torno a un solo tema. No se pueden separar. No se pueden separar, y eso ustedes lo van a notar si comienzan a leer el libro hoy mismo en casa. Ambas secciones nos van a poner énfasis en lo que ya dijimos. Dios es el juez y soberano Señor, no solo de su pueblo escogido, sino de toda la creación. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor del universo. Él guía la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Nada ni nadie, ningún ser humano escapa al gobierno soberano de Dios. Sea que usted lo entienda o no, hermanos, no necesitamos entenderlo. Nunca vamos a entenderlo. Una mente finita no puede almacenar todo el conocimiento del infinito. Así que no espere entenderlo. Hay mucho que no va a entender. Pero tu incomprensión, mi incomprensión, no anula la verdad. Él es el soberano Señor de la historia, de su universo. Entonces eso pone a todos nosotros, a todos los hombres, en todas las épocas de la historia, ante una gran verdad, que la voy a hacer a modo de pregunta. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo voy a responder yo ante el Dios del que ninguno de nosotros podrá escaparse? Esa es una pregunta para reflexionar. Ahora bien, lo último que quiero mostrar en esta introducción es lo siguiente, y esto tenemos que hacerlo porque si no, no estaríamos enseñando la Biblia. ¿Qué lugar ocupa Cristo en el libro de Daniel? Daniel escribe en el siglo VI. Cristo se encarna a finales de la era, es que el calendario romano y el hebreo chocan ahí. Año cero, vamos a llamarle así. Dicen los entendidos en eso que hay 3 años perdidos ahí, pero eso no nos interesa ahora. Siglo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a decirlo de esta manera. Cristo nace 6 siglos antes de Cristo. Daniel escribe su profecía. ¿Dónde está Cristo ahí? Daniel no conoció a Cristo, no lo vio, pero Daniel nos habla de Cristo. Como todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, Daniel no es la excepción. Daniel también nos muestra a Cristo de muchas maneras. En la primera sección, capítulo 1 al 6, la sección histórica, cada vez que leo y pienso en la decisión de Daniel y sus amigos a no contaminarse, no puedo dejar de pensar en Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Jesucristo no se dejó contaminar. A Daniel y a sus amigos le ofrecieron los manjares de Nabucodonosor. Satanás le ofreció a Cristo los manjares de este mundo. Tanto Daniel como sus amigos, como Cristo en la tentación en el desierto, rechazaron las ofertas de este mundo por causa de su amor y fidelidad a Dios el Padre. Ahí tenemos una imagen de Cristo
muy bonita. Pero también, fíjese, hay una expresión, un título que Jesucristo usó para referirse a sí mismo en los evangelios. Y esta expresión es tomada del profeta Daniel. Y la expresión es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre de quien habla Daniel en su libro. Daniel capítulo 7, versículo 13. Usted puede escuchar allí, leer allí esa expresión, Hijo de Hombre, en una visión. Vio a uno como Hijo de Hombre. Jesús utilizó esa expresión varias veces. Mateo capítulo 16, verso 26, Mateo capítulo 19, verso 28 y 26, 64. Daniel nos habla de Cristo, aún antes de la encarnación. Ahí usted lo puede ver en esos pasajes. Daniel 7:13, Mateo 16, 26, 19, 28 y 26, 64. Otra imagen de Cristo en el libro de Daniel, también, capítulo 7, versículo 13. Juan, cuando escribe Apocalipsis, la utiliza para referirse a Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien la tiene a la mano ahí? ¿Que quiera leerla? Daniel 7:13 y Apocalipsis 1:7. ¿Puede alguno leerlo? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse de él. Miren acá, hermanos. Venía uno como qué? Ya hablando de hijo de hombre. Así que no vamos a tocar ese nombre. ¿Venía en qué venía? ¿Qué dice el texto? En las nubes del cielo. Dice el texto. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? Daniel dice que el Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo. Juan nos dice, según lo que acaba de leer Daisy, que venía con las nubes del cielo. ¿Quién? Aquel a quien traspasaron, el Hijo del Hombre. ¿A quién traspasaron en la cruz vimos hace 2 días? A Jesucristo. Tenemos 2 imágenes de Cristo acá. Hijo de Hombre, el que viene con las nubes del cielo, hablan de Jesucristo. ¿Entiendes? Ahora, hay una más. Daniel habla de el anciano de días en ese versículo. Sí. Esa también. Usted la puede encontrar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. ¿Alguien tiene Apocalipsis a la mano? ¿Y si lo tiene, señor? 1, 12, 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el trueno de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuego. Ahí lo tenemos. Me parece que no menciona aquí al anciano de días en ese pasaje. No. O yo lo perdí. Lo perdí ahí. Ese nos habla del Hijo del Hombre. Sí, me equivoqué ahí, el texto parece. Pero en Apocalipsis Juan utiliza el término anciano de días. También utiliza Daniel y lo aplica a Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos afirmar con plena certidumbre que el libro de Daniel es una revelación del señorío de Dios. Es una revelación del señorío de Jesucristo como juez victorioso, como salvador, como preservador de su pueblo
y como restaurador de su creación. Daniel le está diciendo a su pueblo que vive en la esclavitud, que está sufriendo bajo las botas del imperio babilónico, después bajo las botas del imperio medo-persa. Daniel está diciendo, esta tribulación, este sufrimiento no es para siempre. Es cierto que no podemos entender todo lo que estamos viviendo, pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios es el victorioso Señor y juez de toda la creación. Y nosotros vamos a ver su gloria. Daniel está tratando de animar a su gente, a su pueblo, en medio de la miseria y la calamidad que estamos viviendo. Este es un libro para deleitar, hermanos. Es un libro para nosotros en el siglo XXI. Es un libro para los cristianos cubanos. Llevamos más de 20, de 40 años soñando con algo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Daniel es el profeta del Antiguo Testamento que nos dice, aunque no puedas ver la luz al final del túnel, la luz está ahí. No importa que tu visión no alcance a verla, la luz sigue ahí brillando. Aunque no puedas sentir la mano de Dios ahora mismo en tu experiencia como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hermano, como hijo, la mano de Dios está cerca. Su gracia no se ha cortado para ti. Dios no se ha olvidado de ti. Y Él vendrá con las nubes del cielo para ejecutar su juicio y dar redención a su pueblo. Dios se va a levantar y va a aplastar al enemigo. Confiar y esperar. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde en lo que va. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos las gracias. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Señor, en estos tiempos de tribulación que vivimos, que tú despiertes nuestros corazones para la lectura en oración y meditación del profeta Daniel. Y que tú nos encamines, Señor, a la obediencia, como lo encaminaste a él y a sus hermanos. Que tú nos concedas gracia y misericordia para el oportuno socorro en estos días de tribulación que se viven en Cuba y en el mundo entero. Señor, que la lectura de Daniel en nuestros hogares, Señor, desafíe, rete no solamente a nosotros los adultos, sino a nuestros hijos, si son adolescentes como Daniel o jóvenes. Señor, sean desafiados. Daniel es un libro para jóvenes, para niños, incluso para ancianos, porque él vivió todas esas etapas y vivió en cada una de ellas un compromiso total, radical y completo contigo. No importaba cuán joven fuera, él fue fiel a ti. No importó cuán anciano y débil quizás estuviera por los años o la salud, él continuó siendo fiel a ti. Y eso nos dice que también nosotros podemos, porque tú sigues siendo Dios. El Dios de Daniel sigue siendo el Dios nuestro en el presente. Bendícenos, guárdanos, Señor, y fortalécenos para la piedad y la santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.